¿Qué tal, Inges? ¿Cómo están? Pues vamos a iniciar ya nuestra práctica número 3 y para ello vamos a comprender la teoría. Bien, vamos a analizar este circuito en donde nosotros podemos ver que tenemos una fuente de voltaje, tenemos un capacitor y tenemos un resistor por aquí. Si se dan cuenta, aquí tenemos un interruptor 1 y también tenemos un interruptor número 2. Y aquí abajo, bueno, tenemos una gráfica en donde vamos a visualizar la respuesta en voltaje con respecto al tiempo. Bien, eh, vamos a analizar primeramente si en el tiempo cero nosotros cerramos este circuito, es decir, aquí estamos en T0. Inmediatamente al cerrar este circuito podrán darse cuenta que el voltaje de la fuente va a caer directamente sobre nuestro capacitor. Esto quiere decir que inmediatamente vamos a tener el voltaje del capacitor, de la fuente sobre nuestro capacitor y la respuesta que nosotros veremos en este momento, vamos a decir que aquí tenemos T0, va a ser una respuesta totalmente lineal. Listo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ese tiempo no lo sabemos hasta que en el tiempo T1 alguien abra este circuito. Vamos a decir que aquí en el tiempo T1 alguien abre este circuito. Si abre el circuito, podrán darse cuenta que el capacitor, al ser un dispositivo que tiene como característica el poder guardar energía dentro de su dieléctrico que tiene internamente, bueno, pues entonces nosotros lo que vamos a ver aquí es una respuesta que va a seguir. Si se dan cuenta, sigue nuestro voltaje. ¿Hasta qué momento? Bueno, vamos a llamarle aquí a un tiempo T2. Déjenme poner bien este 2. Aquí está nuestro tiempo T2. Bien, suponemos que entonces en el tiempo T2 nosotros cerramos ese circuito. Ojo, aquí la respuesta no va a ser una respuesta como una carga resistiva, una respuesta lineal. No lo va a ser, sino que habíamos explicado, aquí la respuesta que vamos a tener va a ser una respuesta totalmente exponencial, que va en razón de e a la menos x. En sí la fórmula que más adelante veremos en otro curso, en un curso de análisis de transitorios, la fórmula en realidad nos dice que el voltaje con respecto al tiempo va a ser igual al voltaje máximo o voltaje inicial por el exponencial de e a la menos t sobre r por c. Y esto va a ser en volts. Esta fórmula es la que vamos a estar nosotros ocupando más adelante durante el curso que posteriormente vamos a estar lanzando de análisis de transitorios. Esta fórmula nos ayuda a determinar cuál es el voltaje en cada uno de los puntos de esta curva. Y bien, lo que quiero que veamos es lo siguiente. Nosotros aquí tenemos un tiempo de respuesta que es el tiempo en el cual nuestro capacitor se está descargando en este resistor. Eventualmente el tiempo va a ser determinado por el valor de nuestro resistor. Mientras más grande sea el resistor, bueno, eventualmente vamos a tener un tiempo mayor. Bien, esto es lo que nosotros esperamos ver en un resistor. Si nosotros cambiamos este resistor por un LED, vamos a decir que aquí tenemos un LED, nosotros lo que veríamos es que de manera paulatina el LED va a ir bajando en su tonalidad. Ya cuando hagamos la práctica, yo creo que voy a mostrarles a todos ustedes para que también lo puedan visualizar ustedes de manera práctica y en sus hogares y puedan percatarse de esto que les estoy comentando. Pero bien, nosotros vamos a hacer la práctica número 3, es el 555 monoestable. Esta configuración del 555 monoestable, ¿qué es lo que hace? Bueno, básicamente hace lo mismo que ya explicamos, pero podrán darse cuenta que aquí tenemos nosotros a R1 y también tenemos nosotros a C1. Aquí
¿Qué es lo importante que debemos de señalar? Bueno, vamos a ver esto. Aquí en realidad tenemos nosotros un pin número 2 que se llama trigger, es decir, mediante este pin nosotros otorgamos un disparo en el 555. El 555 lo que va a hacer es mantener este capacitor cargado, y cuando nosotros le demos este trigger, cuando le digamos necesito que te actives, entonces automáticamente aquí nos va a dar una salida alta aquí en la patita número 3. En la patita número 3 nos va a dar una salida alta. Déjenme ponerlo bien para ejemplificar. Ahí está. Se ve medio fea la flechita. Ahí está. Bueno, nos va a dar una salida alta. ¿Y cuánto tiempo va a durar esta salida alta? Este tiempo que va a durar mi salida alta es el tiempo que tarda en descargarse mi capacitor en este resistor. Pero aquí, a diferencia del circuito que vimos al principio, la respuesta que nos va a dar el 555 es una onda totalmente cuadrada. Cuando termine de descargarse nuestro capacitor, bueno, va a volver eventualmente esto a cero, y obviamente no se va a volver a activar hasta que nosotros volvamos a dar nuevamente un disparo. Así es como funciona este 555. Aquí, por ejemplo, vamos a añadir esta etapa de potencia que ya hemos analizado previamente. Y esta etapa de potencia, bueno, básicamente funciona con nuestro transistor NPN, que nosotros vamos a estar ocupando el 2N2222, ¿sí? Y al recibir aquí un pulso alto, bueno, recuerden aquí que siempre en el capacitor vamos a utilizar una resistencia. Típicamente, bueno, nosotros vamos a ocupar una de 10 kilos, pero puede ser entre 10 y 15 kilos aproximadamente. Bien, vamos nosotros a mandar un 1 lógico, es decir, un estado alto, que es lo que tenemos nosotros aquí. Esto va a hacer que se cierre el circuito que está entre el colector y el emisor, y al cerrar ese circuito, vean muy bien, aquí tenemos el negativo en el emisor, vamos a tener el positivo que está pasando por nuestra bobina. Cerramos nosotros este circuito, se excita la bobina, y al momento de excitarse la bobina hacemos el cambio del normally close o normalmente cerrado, hacemos el cambio al normally open o normalmente abierto. Cuando nosotros hacemos este cambio porque la bobina está energizada, nosotros podemos darnos cuenta que aquí ya tenemos un circuito que está funcionando en corriente alterna. Como tenemos la fase y tenemos el neutro y ya está cerrado el circuito, nuestro foco en 127 volts de corriente alterna va a encender. Entonces eso es lo que nosotros vamos a visualizar en esta práctica. De manera adelantada les voy diciendo aquí, nosotros ya podemos ver la etapa de control y la etapa de potencia. Todo esto que ustedes están viendo en esta parte, bueno, básicamente es nuestro circuito de control, y nosotros aquí ya estamos trabajando electrónica eventualmente en nuestro circuito de control y electricidad en nuestro circuito de fuerza. Es decir, ya en esta práctica estamos manejando tanto corriente directa como corriente alterna, que viene siendo la etapa de control y la etapa de fuerza. Y aquí tenemos nuestro acoplamiento de corriente directa a corriente alterna. Ese es uno de los acoplamientos. El segundo, podrán darse cuenta que aquí tenemos 5 volts en nuestro 555, pero en nuestro relevador vamos a estar manejando 9 volts. Así es que bueno, también este acoplamiento lo estamos haciendo a través de nuestro transistor. Ahí está nuestro primer acoplamiento, y el segundo acoplamiento es de corriente directa a corriente alterna, donde estamos haciendo este cambio tanto de corriente como de voltaje, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa es la teoría que vamos a estar nosotros ocupando. Ahora, evidentemente el tiempo debemos de poder calcularlo de alguna manera. ¿Cómo calculamos nosotros ese tiempo? Bien, el 555, bueno, tengo que decirles que es un circuito integrado bastante sensible, y pues vamos a manejar lo siguiente, miren.
Tenemos nosotros aquí, voy a poner aquí la fórmula. Tenemos que la fórmula es V de T va a ser igual a el voltaje inicial, dijimos, por el exponencial de E a la menos T sobre R por C. Entonces, aquí nosotros vamos a comentar algo. De hecho, vamos a poder darnos cuenta mediante la ejecución de este circuito que incluso sin poner este push button, simplemente poner un cable suelto y nosotros podemos activarlo, podemos cerrar ese circuito o mandar ese disparo con la propia estática que nosotros tenemos en nuestra piel. Entonces, tan solo cuando nosotros toquemos con nuestros dedos este cable, bueno, vamos a mandar a disparar este circuito. Se dice que, bueno, nosotros requerimos un tercio del voltaje que requiere, o de disparo que requiere este 555 para poder activarlo. Si lo vamos a manejar en fracción, un tercio del voltaje. Aquí el voltaje inicial va a ser pues un entero por E a la menos T sobre R por C. Aquí, por ejemplo, lo que procedería es ver la manera en la que nosotros podamos quitar este exponencial. Bueno, este 1, si está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo y nos va a quedar prácticamente lo mismo, ¿no? Un tercio igual a E a la menos T sobre R por C. Y vamos a quitar ese exponencial por medio de un logaritmo natural. Entonces, con el logaritmo natural quitamos nuestro exponencial, pero del otro lado nos queda ese logaritmo natural de un tercio. Ahora, fíjense bien, vamos aquí a hacer uso de nuestra calculadora y aquí vamos a logaritmo natural, aquí está, logaritmo natural de un tercio y esto nos da menos 1.09. Vamos a volvernos para acá, nos da menos 1.09, va a ser igual a menos T sobre R por C. Para poder quitar este negativo, bueno, podemos multiplicar por menos 1 ambos lados de nuestra ecuación y ya nos queda positivo como 1.09 igual a T sobre R por C. Y de aquí nada más debemos de despejar a T. R por C está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando y nos va a dejar esta ocasión como T igual a 1.09 R por C. Bien, por conveniencia 1.09 lo vamos a dejar como 1.1 y nos queda la fórmula que es el tiempo va a ser igual a 1.1 por R por C. Y esta es la fórmula que nosotros vamos a estar ocupando para calcular el tiempo en nuestro circuito del 555 en su modalidad de monoestable. Por ejemplo, vamos a poner aquí un breve ejemplo. Si yo quisiera que mi circuito durara 5 segundos, que me diera un pulso de 5 segundos y después se apagara automáticamente, nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente. Apelando a la fórmula, tenemos que 5 segundos va a ser igual a, fíjense, el tiempo 1.1 R por C va a ser igual a 1.1. Yo lo que les recomiendo, ahí voy a poner R y voy a proponer un capacitor. ¿Por qué voy a proponer un capacitor? Porque es mucho más fácil encontrar el valor de una resistencia comercialmente que encontrar el valor de un capacitor. Entonces, valores de capacitor que podemos tener dentro de nuestros componentes electrónicos, bueno, puede ser el de 100 microfaradios, 220, 440, 1000 micros, etcétera, etcétera. Voy a proponer yo el uso de un capacitor de 220 microfaradios. Si yo propongo esto, entonces lo que podríamos nosotros despejar de aquí sería mi resistencia y me quedaría que mi resistencia va a ser igual a 5 segundos sobre 1.1 por 220 microfaradios. Entonces vamos a ejecutar esta operación para ver cuánto nos da de tiempo. 5 segundos entre 1.1 por 220 microfaradios. Y entonces vamos a hacer esto. Sería 5 entre
1.1 por 220 microfaradios, que sería 0.000222. Ahí está. Y aquí, si se dan cuenta, nos da 20.661. Esto es igual a 20.661 ohms. Este es el valor de resistencia que nosotros deberíamos de tener junto con un capacitor de 220 microfaradios para que la respuesta aquí en tiempo nos dé 5 segundos. Sin embargo, miren, 20.6 kilo ohms no es un valor comercial. Por ejemplo, podemos irnos a un valor arriba que sería 22 kilos, ¿sí? 22 kilo ohms. Y nosotros sabemos que aquí pues va a darnos un poquito más de 5 segundos. Lo podemos volver a recalcular. Y fíjense, vamos a recalcular muy rápido. Si T es igual a 1.1 R por C, sería 22.000 por 220. Entonces sería 1.1 por 22.000, que son los 22 kilos, por los 220 microfaradios, que sería 0.00022, y nos daría 5.32 segundos. Es decir, si nosotros ocupamos este capacitor de 220 micros y este resistor de 22 kilos, nos estaría dando aquí una respuesta. Una vez que nosotros activemos el circuito a través del trigger, nos estaría dando una respuesta de 5.3 segundos. Bien, pues vamos a dejar esta explicación de la teoría hasta este punto, y el siguiente video ya haremos prácticamente el ejercicio ya con nuestro protoboard. Así es que bueno, tomen nota de todo lo que vamos a estar ocupando. Va a ser naturalmente nuestro 555, un resistor, un capacitor. Pueden ser de este valor o pueden ser de otro valor, pero siempre recuerden que hay que calcularlo a través de esta fórmula. T igual a 1.1 R por C. Vamos a ocupar nuestro transistor 2N2222. También vamos a ocupar nuestro relevador. Puede ser un relevador a 5 o a 9 volts. Nuestro socket con su foco de 127 volts de corriente alterna. Y pues estos cablecitos van a ser súper importantes para que nosotros podamos conectarlo al tomacorrientes doméstico. Y bueno, de ahí nada más poner también este capacitor. De aquí es un capacitor cerámico de lenteja. Y todo lo demás, bueno, pues básicamente va a ser con los cables que ya hemos ocupado previamente. Así es que bueno, pues vamos a seguir trabajando y pues continuando con esta aventura de este curso de circuitos de corriente alterna y corriente directa.